Y el día de hoy quería seguir con este tema de Hechos capítulo 21-25, donde los apóstoles le van a decir a los creyentes que no son judíos, dice, ya les hemos comunicado por escrito de nuestra decisión que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de la carne, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Una de las cosas que estaba ocurriendo era que si los que no pertenecían al pueblo de Israel debían circuncidarse o guardar todas las fiestas judías, todas las fiestas que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Si estudiamos la Biblia, una de las cosas que el Señor va a decir, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, también en el libro de Ezequiel, Zacarías, que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, el pacto de la gracia de Dios, que es una de las cosas y una de las enseñanzas básicas en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos van a hablar de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, la gracia de Dios está en toda la Biblia. Salmo 119 nos dice lo siguiente: la tierra está llena de su gracia. Y una de las cosas que he podido entender, que me he dado cuenta en este último tiempo, es que se ha intentado edificar la iglesia bajo la ley, bajo el viejo pacto. Y por eso es que vemos tanto legalismo, y que si no puedes llevar los pelos de punta, y que si te tienes que poner vestidos, o que si te tienes que poner pantalones, y no hemos comprendido la gracia de Dios. ¿Sabes? La gracia de Dios aparece en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces es algo que nos tiene que quedar claro, y que es básico y fundamental, porque Pablo lo va a decir en sus epístolas, que nuestra fe va a ser fundamentada y edificada por su gracia. Ahora, dice el apóstol Pablo lo siguiente, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y esto no nos da derecho, o no nos permite que nosotros continuemos pecando. ¿Sabes? Los hijos de Dios pecan, pero no practican el pecado, lo va a decir el apóstol Juan. Ahora, querido amigo que me escuchas, todas aquellas personas que han nacido de nuevo, una de las cosas, una de las características es que han recibido una nueva naturaleza. ¿Ok? Y claro, al recibir esa nueva naturaleza, dice el libro de Ezequiel que Dios quita el corazón de piedra, nos trasplanta un corazón de carne donde va a escribir sus leyes y sus mandatos. Y claro, debemos de entender y comprender que también el enemigo va a intentar engañarnos y va a intentar que nosotros edifiquemos nuestra vida en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, en las tradiciones judías y todo lo que podemos observar en el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento nos enseña, claro que sí, pero el día de hoy estamos bajo un mejor pacto. La Biblia nos dice que a Moisés se le dio el pacto de la ley, pero que la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Y nosotros, los que nos decimos cristianos, debemos de comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios va a ser una de las palabras más mencionadas en el Nuevo Testamento, junto con el reino de los cielos, ¿verdad? Una de las cosas que también podemos observar es que Jesucristo no habló de la gracia, en ningún momento habló de la gracia. Él no habló de la gracia porque Él era la gracia. Ahora, el apóstol Pablo, Pedro, sí van a hablar de la gracia, y la Biblia va a decir lo siguiente: somos salvos por gracia, y esto es por fe. Para que, dice la Biblia, nuestra salvación, para que podamos entender que nuestra salvación no es por obras, ¿ok? Alguien ganó esa salvación por nosotros, que fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, soy salvo por gracia. Ahora, la gracia, una de las cosas que va a hacer es que me va a ayudar a vivir en fe. Una de las cosas que va a hacer es que me va a santificar. Una de las cosas que va a hacer la gracia es que me va a ayudar a acercarme a Dios. Epístola a los Corintios capítulo 12, dice el apóstol Pablo lo siguiente, que él tenía un aguijón, y dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, entendiendo que estamos bajo el pacto de la gracia, la Biblia les va a decir lo siguiente: les digo que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. Esto se refiere, ¿verdad?, a estas fiestas paganas que podemos observar cuando, por ejemplo, yo me encuentro en Madrid, y a veces pues celebran fiestas paganas donde se adora ídolos, hay comida, hay bebida, hay emborrachero, hay desenfreno, ¿ok?
Dice, guárdense de lo sacrificado a los ídolos, guárdense de este tipo de fiestas paganas. Luego la Biblia nos habla, ¿verdad? Dice, de sangre, porque el libro de Levítico dice que la sangre, mejor dicho, que la vida de una persona o de un animal está en la sangre. Y luego dice, de carne de animales estrangulados o de ahogado, dice por ejemplo en Reina Valera, ¿verdad? Y luego otra de las cosas que dice es de la inmoralidad sexual o de la fornicación. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de los Corintios, le va a decir lo siguiente: cada uno tenga su esposa, ya que hay tanta inmoralidad sexual. Yo les recomiendo, dice el apóstol Pablo, que ustedes tengan su esposa. Uno de los vídeos anteriores que había grabado hablaba respecto del tema de la virginidad, que el día de hoy ya no se habla de guardarse en santidad, de llegar vírgenes al matrimonio. Yo quiero decirte algo: es importante que tú te guardes, ok, joven que me escuchas, si todavía no te casaste, que es importante que te guardes, ok, que llegues virgen al matrimonio, es una bendición, ok. A lo mejor si recién conoces al Señor, pues es importante que no se fornique. Pero la Biblia dice lo siguiente, mira, dice lo siguiente: no es por fuerza, no es por ejército, todo es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega un momento donde te va a dar la fuerza, y todas esas malas costumbres que veníamos arrastrando del mundo, todo lo que hemos aprendido del mundo, una de las cosas que va a ocurrir es que el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para que tú ya no caigas en ese tipo de pecados. Y si estás cayendo en ese tipo de pecados, hay poder en el nombre de Jesús para sanarte, salvarte, y la sangre de Jesús, dice, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si a lo mejor estás cayendo en ese tipo de pecados todavía, es porque tu espíritu todavía no está señoreando. Y para que tu espíritu señoree, es importante que tú fortalezcas tu espíritu con la palabra de Dios. Si tú empiezas a leer la palabra de Dios todos los días, de aquí a un mes tu vida no va a ser la misma. Si lees, porque dice lo siguiente, el epístola de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Ok, tranquilos, todos hemos pecado. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado, pero ¿sabes? El Señor poco a poco va transformando y cambiando nuestra vida. Y dice la epístola de los Romanos: el pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, si estás juntado con una persona, es importante que te ordenes, es importante que te cases. Hacían una pregunta en uno de los vídeos anteriores, preguntando respecto a los no cristianos. Bueno, los que no conocen de Dios, eso es otro tema. San Juan capítulo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabes? La palabra de Dios es para los hijos de Dios. No es para la gente de fuera del mundo que no conoce a Dios, sino la palabra de Dios es para ti, para gente que está hambrienta de Dios. Entonces, vamos a continuar con este tema, porque hay bastante dudas respecto a este tema. Pero sabes, lo importante es que tú abraces su gracia, ¿ok? Que tú reconozcas su gracia, y que esa gracia te lleve todos los días a tener comunión con tu papá, que te lleve todos los días a alimentarte de su palabra. Y yo te digo algo: de aquí a un tiempo tu vida va a ser completamente diferente. Te vas a convertir en alguien bendecido y en alguien de bendición. ¿Ok? Pues estamos en contacto en el siguiente vídeo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.